¿Alguna vez se ha disfrazado? De enano, de elfo. Ya. Voy a confesar algo. Ya. Hubo una vez. Muy buenas a todos, queridos oyentes. Estamos aquí en un nuevo episodio de After School. Así es, se juntaron una vez más tus profes favoritos para hablar de distintos temas con distintos invitados. Sí, hoy día tenemos, como siempre, un tema muy maravilloso. Y no me equivoco en la palabra porque vamos a hablar acerca de un universo que efectivamente tiene que ver con la fantasía. Y para ello trajimos al mejor invitado. Sí, por supuesto, un invitado que vienen pidiendo de hace rato. Sí. Profesor de química. Profesor de química. Músico. Rugbyista en su momento. Rugbyista. Aunque no lo crean. ¿Qué más podemos decir del inspector? Inspector. Profe jefe. Profe jefe. Bailarín de Go Dance. Dejamos en este escenario a Freddy Zapata. Freddy Zapata. Muy bien, adelante. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo Muy está? bien, muy bien. Bienvenido al estudio. Faltó atletismo. Sí. Atletismo. Sí, por Sí. supuesto. Corría a los 2 metros planos. Físico-culturista. Sí, 100 metros de completo libre. Eso lo corríamos todos. 100 metros en 3 años. En 3 años. Claro. Tengo el récord. 365 abdominales al año. Claro. Para levantarse. En la vida. Sí. Freddy, bienvenido aquí a nuestro estudio, a nuestro pequeño proyecto que tenemos aquí. Como siempre comenzamos... Faltan auspiciadores. Sí, Así que atento Copec, atento Aramco. A ti te hablo, Mercado Libre. A ti te hablo, sí. Jugabet, Betso, en todas las casas de apuesta. Eso, auspician a cualquiera. Coolbet. ¿Y qué vamos a apostar Betano. acá? No sé, ¿qué podríamos...? ¿Quién se infarta primero? Pago menos 5 yo. Claro, no. Claro, partiste en menos 30. Partí en menos 30. Freddy, ¿cómo llegaste a la pedagogía? ¿Qué fue lo que te llevó a querer ser profesor de química? Wow. Fue una vuelta larga igual, po. Yo estudié ingeniería civil industrial. Nah. ¿En serio? No Sí, tenía idea. estudié 2 años ingeniería civil industrial. Y. ¿En la Santa María? No. En la Católica, en Valparaíso. Vale. Y. En el fin. Sí. Pero en verdad, porque no tenía. O sea, yo lo que quería es cuando estaba en el Instituto del Puerto y iba en cuarto medio, quería ganar plata. Sin verdad, nunca pensé así como en lo que me gustaba. Claro. No me tomé en serio el concepto de entrar a la universidad. Quería entrar nomás. Claro, dijiste, ¿cómo me Claro. hago millonario? Me hago músico. Claro, no, y me falta hacer poesía nomás. Así que, a ti te hablo, profesor y poeta. Te lo vamos a dejar enganchado ahí. Sí. Ahí va a estar capítulo. enganchado. No, sí, pues. Entré a estudiar eso, no me gustó. Y ahí duré 1 año y medio, me retiré de la universidad y ahí estuve pensando, hace medio año. ¿Qué hago? Retomo, me cambio a ingeniería química, me iba a cambiar a Santiago y al final dije, no, mejor me tomo ese año, o sea, la mitad de año, para pensarlo bien. Mi papá siempre me decía, la pedagogía, no, si yo te veo como profe, y yo le dije, pues nada, ya no. Y aquí estoy, po. Claro. El hombre sabía. Tenía una idea de lo que podía hacer. Así que así llegué, pues. Fue vuelta larga. ¿Y por qué química? Siempre me gustó la química, ¿ah? No sé, estar en el laboratorio, los compuestos, el saber ese tipo de cuestiones, si mezclo esto con esto. Se le echamos hielo. Si le echamos un hielito, ¿ah? Con una rodaja de limón queda mejor, ¿eh? No, pero sí, po. Entonces, al mezclar cositas, eso quería saber. Sí. Entonces, siempre me llamó la atención. ¿Y hay algo que te guste más de la pedagogía en química? ¿Hay algún...? Con mi señora. No, pero ¿cómo estuve? Cállalo. Para ti, mi amor. Cáchalo. Oh, ¡qué buen invitado! Sí. Para ti, mi amor. Para usted. Bueno, aparte de la química que tienen en casa, pero ¿hay algo en la asignatura de química que te...? A mí me llama la atención, sí, pues, sí. Lamentablemente en los colegios no se hace. No, o sea, no lo tomamos mucho en consideración, que es la físico-química. Ya. Esa es como mi especialidad. Cuando yo estaba a punto de salir de la universidad, mi proyecto de título lo hice con la fluoxetina,
que es un antidepresivo, ¿cachai? Mira. Entonces, y le hice un análisis de espectroscopía. Gladys, tú me entiendes. Próxima, a lo mejor invitada. Uy, tenemos un buen universo ahí. Sí, tenemos harto. Pero, ¿qué es la fisicoquímica? Porque yo... Claro. Física, bien. Química, bien. Físico-química. Sí, juntos. El área que yo en particular estudiaba era la espectroscopía. Peor, ¿no? Espectro de ver los ¿Fantasma? rangos de algo. Claro, fantasma, sí. Claro. Tío, Sí, oye, Casa Fantasma. Egon. Tenía hartos pegajosos así en la pedagogía química, debo decirlo. Pero me casé con Janine, ¿no? A ver, la espectroscopía tiene que ver con el átomo en sí, los electrones. Giran alrededor del átomo, del núcleo, perdón, con niveles energéticos. Vale. Entonces, esos electrones van saltando de niveles en niveles. Y para saltar de nivel tienen que absorber energía. Hasta ahí vamos bien. Sí, ahí se entiende. Sí. El tema es que ese electrón, cuando está en un nivel de mayor energía, no se siente cómodo y siempre tiende a volver. Cuando vuelve, libera energía. Y esos son los espectros que nosotros analizamos. Y eso es lo que uno se puede observar. Exacto. Entonces, eso se llaman saltos cuánticos. Principalmente lo que yo vi eran saltos cuánticos inelásticos, ya con una espectroscopía que se llama, una técnica que se llama Raman, también infrarrojo y ultravioleta, UV principalmente, y ¿qué más hice? Y agregué unos coloides de plata que me demoré muchísimo en conseguirlo, y coloides de oro, porque la Universidad de Playa Ancha no tiene tantos recursos como para tener esos compuestos. No. Gracias. Entonces tuve que esperar harto rato que llegaran, porque esos me servían como amplificadores de esos saltos cuánticos y yo podía observarlos mejor. Mira. Así que sí, y ahí con eso nosotros vamos viendo cómo vibran los átomos. Porque en los sólidos uno dice, esto no vibra, pero sí vibra. Supongo que, claro, uno ve un sólido y lo primero que uno dice, oye, eso no vibra. Es peligroso este programa porque no sé lo que está pensando cuando estamos hablando de vibración, no sé. No sé, me imagino un terremoto, ¿verdad? Claro. Que el niño Sí. sí. Y los movimientos pueden ser de aleteo, estiramientos, bending de las moléculas. Por ejemplo, un átomo de carbono e hidrógeno es ver cómo está la interacción. Se expande, no se expande, gira, aletea. Y que algo sea inelástico significa que no tiene... Que no salta y no vuelve al mismo nivel energético, sino que no devuelve la misma energía que absorbió. Que fue lo único que alcancé a cachar de todo lo que dijiste. Pero eso es más o menos Ya, el estudio vale. de físico-química. Oye, Freddy, y pasarte de la carrera que habías estudiado antes a la pedagogía, ¿cómo estáis con esa decisión? ¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor? Que para mí es una pega que no es monótona. Ese era el miedo que yo tenía cuando estudié ingeniería, que el trabajo fuera monótono, que se fuera repitiendo todos los días lo mismo y otra vez levantarte, hacer el mismo papel, todos los meses cerrando un mes. No, eso es lo que no me gusta. Y el trabajar con gente, el trabajar con niños, algo muy dinámico. Situaciones, para bien o para mal, da lo mismo, pero son situaciones nuevas todos los días, todos los años. Aunque se van repitiendo ciertos patrones, pero en verdad son seguidillas de eventos nuevos que van pasando. Entonces eso me gusta, un trabajo dinámico, entretenido, que te permite interactuar con personas, estar en todo momento estudiando, repasando, aprendiendo más. Entonces eso es lo que me llama la atención. Claro, que no sea rutinario. Claro. En ese sentido, por ejemplo, tenemos como una suerte de doble vida. Por un lado profe, por otro lado músico bastante conocido, por lo menos Sí, nos va bien. a nivel nacional, ¿no? Internacional, ¿no? Sí, hay unas vueltitas para afuera también, nos escuchan Exacto. harto en Argentina, en México, así que sí, nos Así va bastante bien. Ahí yo siempre me saco el sombrero con mi compadre Víctor, que para mí, ex alumno también del colegio, para mí es yo creo que Diosito nos pone virtudes, nos pone ciertos talentos a cada persona, y yo creo que a este loco casi toda la cuota de talento fue en la creación. Es un compadre que para mí está dentro de los más grandes compositores a nivel nacional. Solamente que es underground, no se ha dado a conocer, y no nos guiamos tanto como por lo que te dice el sistema. Entonces, en base a lo mismo, muchas veces que hay como alguien peleador. Sin embargo, es que soy un convencido de las convicciones que tú tenés, pues, y los valores que tú tenés, y que no los transáis por nada, aunque sea por lucro. Entonces, para mí, y estar al lado de él, ser amigo y compartir la música, para mí es un privilegio.
Y yo siempre digo, yo soy un afortunado. Cencosud te está cobrando Te están cobrando la plata, loco. Te está cobrando la plata. Entonces eso para mí es muy entretenido. Tengo mucha suerte. Porque no soy un gran músico, así un saxofonista ya reconocido a nivel nacional, no, para nada. No eres encías sangrantes. No soy encías sangrantes Murphy. Otro, vamos a dejar otro capítulo enganchado. Pero que también viene encías sangrantes. Mi cosplay. Pero está buena. Pero el tema es que, como te digo, no soy el gran músico, pero he tenido la suerte de estar con las personas justas en el momento justo y invertir la cuota de tiempo justa. Perfecto. ¿Hace cuántos años que formaron ese grupo que tienen? Con Víctor vengo tocando desde los 16 años, tengo cerca de 40, cumplo en noviembre, calzo 42 por si me quieren regalar zapatos. Calcula, claro, 24 años más o menos, 23 años tocando con él. Y el proyecto Julio Piña es un derivado y se construye desde la que nos disolvemos como Sonora para tocarlo, se creó en el 2010, como Julio Piña el 2015, finales de 2014, 2015, grabamos un disco y de ahí no hemos parado. Buenísimo. Oye, ¿y experiencias que te hayan llenado como profe y llenado como músico? ¿Hay alguna cosa que tú atesores en tu corazón que digas, bueno, acá... Yo viví una experiencia que fue muy linda aquí en el colegio. Este año, los chiquillos del electivo de música con la profe Claudia tenían que sacar repertorio nacional, me imagino, y empezaron, y muchos de esos chiquillos les gusta Julio Piña. Y sacaron repertorio de Julio Piña y de hecho invitaron a Víctor, me invitaron a mí para que pudiéramos conversar con ellos, contarle un poco nuestra experiencia y tocarle algunas canciones. Y eso para mí fue, o sea, completo. Te llena como profe, te llena como persona, me llenó como músico, también llenó. Así que... redondito. Estamos todos redondos. No, para mí fue una experiencia completa. O sea, si me preguntáis de experiencia, yo creo que esa es clave. Claro, porque, bueno, hablando de redondito, que era como la talla en realidad, pero igual que es como el círculo. Claro. Ustedes nacieron acá en el colegio y pareciera ser que vuelven acá ya. Sí, y bonito que te reconozcan de dónde naciste, ¿cachai? Y lo conversábamos con Víctor cuando salimos, que, oye, en esta sala ensayábamos, hasta esta hora nos quedamos, no sé, aquí estuvimos, ir mirando espacios, mirando lugares, recordando ciertas cosas. Y viendo que los chiquillos están viviendo una experiencia, si no la misma, pero experiencias muy similares con la música. Claro. Evidentemente ahora hay más herramientas y todo, pero están en esa. Y eso para nosotros fue como, wow. Qué buena, qué buena. Claro, ver que las próximas generaciones también van para allá. Sí. Interesados por la música. Y ojo, Coco también me sirvió para mucho. La película Coco. Ya. Coco. Mira. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Un personaje a la abuelita, a la mamá Coco. No me va a guiar con el poncho fluorescente. Sacado cualquier libro de Juan Rulfo. Sí. El tema es que se da un concepto muy bonito en Coco con el tema de la muerte. Que tú vayas a ser recordado y en el otro mundo, y mientras más recordado eres, más vivo vas a estar en el otro mundo, entre comillas vivo. Y resulta que a mí los videos en donde ha plasmado todo mi trabajo, el desarrollo artístico que hemos tenido con el Víctor, se ha plasmado, entonces me deja tranquilo. Yo lo digo así, el día de mañana no voy a estar, pero mis hijos, mis nietos, quizás mis bisnietos me van a conocer igual. Claro. ¿Cachai? Eso es bacán. Hay una trascendencia después con cosas materiales finalmente. Exacto. Entonces, pero no quiero tener nietos todavía, hijas. Ojo. Fin de año, la sorpresa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ojo! Sale para allá. Preinfarto. ¿Pasamos al tema? Oye, pasemos al tema. Yo, así como en algún minuto del capítulo pasado con Hernán, que hablamos acerca de los Simpsons, el tío Eddie acá confesó que no conocía a nadie que supiese tanto de los Simpsons como Hernán. Yo no he conocido a nadie que sepa tanto del Señor de los Anillos como el tío Fred. Sí, entonces yo de verdad me consideraba medio ñoño con esta cuestión. De hecho, estos libros son de mi biblioteca, pero no. No tengo más. Sí, me superó el hombre. Sí.
esta cuestión parte de cabros chicos y parte también acá en el colegio. ¿Sí? Nosotros jugábamos muchos juegos de cartas TCG, que era Magic. Claro. ¿Cachai? Y era una moda que era muy cara. Era muy cara, pero habían hartos chiquillos acá en el colegio. Tú también, pues. Sí. Caímos en esa moda del Magic. Y Magic es como que tú te crees mago, ¿cachai? Y manejas invocaciones, hechizos, conjuros, instantáneos, que es un juego que todavía está súper vigente, con campeonatos con mucha plata, con cartas que son muy caras. Colaboraciones también. Exacto, colaboraciones con El Señor de los Anillos, con El Hobbit y con un montón de otras cosas también, de Dungeons and Dragons, que era parte del rol. Entonces, yo ahí me metí un poco en el mundo de la fantasía y fantasía medieval. Y me gustó muchísimo. Debo haber ido en séptimo básico y empezamos en ese mundo. Y onda, claro, ahora tú tenés la facilidad de meterte a internet y te sale un mazo preconstruido, ¿cachai? Claro. En ese momento no existía internet, entonces tú entrabas a la pieza o en cualquier espacio en el que estabas, tenías que aprenderte las cartas más o menos que estaban tipo 2 que se jugaban, qué es lo que hacían y empezar a inventar tu estrategia y en base a eso ibas armando tus mazos, que finalmente después cachábamos que se iban replicando en algunos campeonatos, claro, con cartas que eran muy más caras que las que teníamos nosotros, pero funcionaba. Y nos fuimos metiendo en general con un grupo de amigos. Siempre ese mundo nos llamó la atención porque te saca de esta realidad, ¿cachai? Nos sacaba de la realidad que vivíamos nosotros, que si no erais fashion, que te juntabas en el lomitón, que erais top y toda la cuestión. No me sentía como parte de ese mundo, como que no encajaba en ese mundo, sino que era... tenía que tratar de buscar mi espacio y en este mundo te daba y te soltaba la imaginación. Y después viene el rol, ¿cachai? Dungeons and Dragons, estamos hablando de... Y yo jugaba una edición de Dungeons and Dragons que debe haber empezado en el 85, que es el 2.5, Advanced Dungeons and Dragons. Entonces nosotros, para que lo entiendan, es tomar el rol de un personaje, y en este caso un personaje medieval, ¿cachai? Y ahí ya de lleno nos empezamos a meter en el mundo. Y para poder empezar a crear mundos, para poder jugar, tenía la necesidad de investigarlos. Claro. Y no estaba la facilidad de internet para poder, no sé, ver, cuéntame, y ahí ármame un módulo, ¿cachai? Ármame, no sé, una misión. Tenías que leer, po. ¿Y qué era lo que estaba más de la mano? Era El Señor de los Anillos. Y partimos, yo me acuerdo, con un libro que me presta un amigo, que es El Hobbit. Que no lo traje porque lo estaba leyendo mi hija. Sí, la mía también, está en la misma. Entonces, El Hobbit, cuando lo vi, dije, oh, loco, 500 páginas, sale para allá, 400 y tantas, sale para allá. Y dije en un verano, cacha, pues no leía los libros para el colegio, pero estas cuestiones sí, pues. Y me pongo a leer y me demoro 2 días en leerlo. Fue una cuestión así, guau, y te metiste en el mundo. Y como aparte estaba jugando rol, te creías yo un enano, ¿cachai? Entonces era eso. ¿Qué es lo que jugaba yo en rol? Yo soy un enano, sacerdote, constitución 18, bla, 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 y te empezabas a armar el cuento. Sin embargo, eso te fue abriendo las puertas para ir conociendo un poco más, po. Que aparece un anillo misterioso, y ahí queda, ¿cachai? Después se abre el mundo de El Señor de los Anillos, y empieza a contar la historia, y ¿cachai? Que es la continuación del Hobbit, entonces decís, no, esta es la mía, po. Entonces, no sé, po. Yo creo que La Comunidad del Anillo fue el que más me demoré, me debo haber demorado unos 5 a 7 días en leerlo. Las 2 Torres me demoré menos, 5 días, y finalmente El Retorno del Rey me demoré 2 días, así fue un libro muy rápido que lo comí. Me lo comí, cacha. Lo almacenó. Lo almacené. Entonces, y ahí te queda la cuestión, oye, ¿y de dónde viene Sauron? ¿De dónde vienen estos personajes? Y ahí ya me metí en el mundo de esta cuestión de empezar a entender lo que era la Tierra Media, pues, ¿cachai? Que se habla de la tercera edad, ¿cachai? En todo el concepto del Señor de los Anillos, en el Hobbit se habla de la tercera edad. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la primera? Y después empecé a investigar y, ¿cachai? Que está el origen, está el tiempo de los árboles, y hay un mundo bien cototubo. Y si empezáis a ver la filosofía que tiene el Señor de los Anillos, no la filosofía, perdón, la historia del Señor de los Anillos, quiere decir que, nosotros, en la actualidad, o el mundo como lo conocemos con los 5 continentes, es la evolución de la Tierra Media. Claro. 6.000 años después de que ocurrió, más o menos,
lo que se calcula 6.000 años después de que ocurre el fenómeno de la Guerra del Anillo. ¿Cachai? Entonces, y ahí ya empecé a investigar qué es lo que era el origen. Me metí en el Silmarillion, que es meterte en una encrucijada que vais a la página 90, tenés que retroceder a la 30, avanzaste a la 120, y es un libro que te demoras muchísimo en leer. Y que te cuenta también esto a grandes rasgos cómo es el asunto. Y aparecen personajes que tú piensas que Sauron es el más poderoso, el más malo, pero resulta que es un lugarteniente de otro que es más malo, ¿cachai? Que es Melkor. Entonces, y ahí ya te nace el bichito y quería investigar. Así fue. Y bueno, partiste entonces con el Hobbit, Señor de los Anillos, y después saltamos al Silmarillion, ¿cierto? ¿Hay algún relato en particular que sea uno de los que más te guste o que hayas disfrutado más en esta lectura? El origen. Yo creo que, ¿Sí? para que entiendan, igual la Tierra Media son 6 edades distintas. El origen, la edad de los árboles, la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta edad. Claro. ¿Y eso están separados como por miles de años? No necesariamente. Ya. La más larga es la tercera edad, que esa sí que está separada por miles de años. Pero, por ejemplo, la cuarta edad, la quinta, la sexta, y nosotros estamos viviendo supuestamente la séptima edad, son periodos mucho más cortos. La primera edad también son 400, 500 años. ¿Ya? Pero el suceso que es del origen a mí es el que me llama la atención. Cómo se crea todo este mundo. La canción de Ilúvatar. Exacto. Y ahí aparece también un concepto que conversábamos en la mañana con el Guille sobre, si me preguntaba, la posición política. Sí, porque bueno, Tolkien es un autor británico, muy conservador, ¿cierto? Católico, acérrimo. Entonces siempre se ha discutido cuál es el posicionamiento político que tenía, porque además participó en la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, entonces... Hay cuestiones que son como más de este lado, pero también tiene cuestiones que están en contra del capitalismo, entonces... Claro, bueno, él se considera un filósofo, o sea, aparte de la política, claro. Un filósofo duro. Sin embargo, duro por la dureza. Claro. Sin embargo, creo que, claro, al ser él una persona muy conservadora y muy apegada a la iglesia, creo que ya esos dos conceptos te están diciendo más o menos hacia dónde está. Claro. Ahí ya. Y eso lo retrata finalmente en sus libros. Cuando hablamos de Ilúvatar es el dios, era un dios, el claro. dios. Entonces, dentro de su de ser creyente, él posiciona a alguien en una jerarquía monoteísta, claro. Exacto, Claro. en una jerarquía ideológica superior. No hay más dioses. O sea, de ahí hay arcángeles o ángeles, Ya. que son los Ainur. Entonces estaba Ilúvatar, y Ilúvatar, al crear el universo completo, tiene una idea. Y esa idea se las comenta a sus ángeles, que se llaman los Ainur, que son cientos, y les dice: esta es la idea que yo quiero generar. Y les muestra una canción. Entonces los ángeles comienzan a cantar esa canción, y empiezan a aparecer imágenes del mundo como él lo quiere. Un mundo con humanos, con elfos, viviendo en paz, en armonía, enseñándose unos con otros, colaborativamente. Entonces esa es la gracia del origen. Y como en todo orden de cosas, hay alguien que no está de acuerdo. Claro. Y ahí aparece el Ainur más poderoso, que es Melkor, Claro. que empieza a cantar su canción disonante. Empieza a cantar su propia canción. Que él está bien, cree en el mundo, quiere que aparezcan los elfos, quiere que aparezcan los humanos, pero él quiere dominarlo. Entonces se encasilla como la ambición del ser humano en una persona. Entonces, y yéndome como, ¿por qué me gusta tanto? Porque el origen es el yin y el yang, ¿cachai? Claro. Entonces el bien y el mal, y que no necesariamente, o sea, cuando hablamos del bien y el mal, hablo de dos ideas que se contraponen, no necesariamente que sea algo bueno o que sea algo malo. Claro. Y que en todo orden de cosas está presente en nuestra vida. Pues en toda decisión, tú tienes que tomar decisiones, pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero eso te das cuenta después con los resultados. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, porque, bueno, es un autor que obviamente es conservador, pero en una de las cartas que tiene, que ahí están las cartas de Tolkien, habla también de que se considera a sí mismo como narco,
como una especie como de anarquista, porque en El Señor de los Anillos ataca temas que tienen que ver con la industrialización. Sin embargo, cree en la jerarquía. Claro, pero tienes como esas contradicciones, que por eso es como tan discutible. No sé cuál sería el punto político de Tolkien. Yo también considero que es más de derecha que... Sí, sí, el tipo era... Pero el hombre inventó un mundo, así que da lo mismo de qué lado. Sí. Yo, preguntas. Oye, Freddy, ¿cuántas... porque mencionaste que crearon a los humanos, crearon a los elfos, hobbits, esa es otra raza, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas razas más hay? Los orcos. Es que los orcos... Bueno, es que ahí ya hay que ir contando un poquitito de la historia. Entonces... en la edad de los árboles, o sea, al principio en el origen se crea este mundo, pero está en total oscuridad. Estos Ainur, que son los ángeles, bajan a la Tierra Media y empiezan a crear un mundo que es Valinor, ¿de acuerdo? Y es un mundo, y obviamente la Tierra está en completa oscuridad. Entonces ellos generan o crean dos faroles gigantes que alumbraban o iluminaban, Valinor, y era donde ellos estaban generando todo lo que tenía que pasar aquí en la Tierra, ¿ya? Y no bajan todos los Ainur a todo esto, bajan algunos solamente y otros se quedan con Ilúvatar. Sí. Y los Ainur también tienen rango, por eso te decía que es un poco contradictorio lo que dice, lo que piensa igual Tolkien, porque igual cree en la jerarquía. Entonces los Ainur se tienen una jerarquía que están los Valar, que son los más poderosos, y tienen los Maiar. Los Maiar. ¿Ya? Que son lugartenientes, son Ainur igual, pero son lugartenientes de los Valar. Claro. Entonces, acá más que crear, tienen que aparecer. A través de todas las cosas, para que aparezca una raza, tienen que generarse ciertas condiciones, y va a aparecer sola. Eso es lo que genera, lo que dice Ilúvatar. Por ejemplo, hay uno de los Valar que crea los enanos, que son la primera raza que crean. Él lo primero que aparece son los enanos. Sin embargo, él no sabe dar vida a los enanos. Por lo tanto, los enanos quedan, los esconden bajo tierra, dentro de las montañas. Y la profecía dice que cuando los humanos y los elfos aparezcan en Tierra Media, ellos van a volver a la vida. ¿Cachai? Entonces, así comienza esto. Entonces, cuando hablamos de raza, la única raza que existen es los enanos, los elfos y los humanos en un principio, ¿ya? Y los humanos aparecen en la primera edad, después de la edad de los árboles, después del origen. Pasan hartos años. Aparecen los hobbits. De hecho, hay una serie que están dando en Prime Video. Los Anillos del Poder. Los Anillos del Poder. Que esos enanitos que andan de un lado para otro, como pequeños halfling que nosotros le decíamos los medianos. Los medianos. Son hobbits, o sea, la raza es hobbit, pero tienen otro nombre. Sí, son como proto-hobbits. Sí, pero tienen un nombre que no lo recuerdo ahora, porque son tantos nombres que ahora no los recuerdo, pero no son hobbits como tal. Los orcos son, cuando parte la edad de los árboles, que viene después del origen. En la edad del origen queda la escoba con estas dos lámparas, viene Melkor y como quiere destruir, por ejemplo, un Valar creaba una montaña y este loco la destruía. Creaba un mar y abría el mar, ¿cachai? Entonces siempre andaba en esa. Los Valar lo persiguen y él se genera una fortaleza en el norte de la Tierra Media, un Tulmo creo que se llama, ¿ya? Y dentro de eso, desde Melkor tenía su fiel seguidor, su lugarteniente, que era Sauron, ¿cachai? Y le genera también una base que se llama Angband, algo así. Entonces, él destruye, se arranca porque él destruye y deja en total oscuridad a Valinor. Y ahí viene otra Valar y crea dos árboles que generan luz para iluminar la ciudad para que sigan trabajando. Entonces, ahí viene cuando él está exiliado en el norte, escondido porque los Valar ya no lo siguen ahí, aparecen los elfos. Pero los Valar no se dan cuenta que aparecen los elfos. Empiezan a organizarse. De hecho, hay 3 reyes elfos antes de que los descubran los Valar, ya están organizados en reinos, ¿cachai? Y Melkor tenía un montón de Maiar. Creen que los Balrog son Maiar también. Hay algunas teorías. Y él también fue entregando parte de su poder para ir creando estas criaturas que son como oscuras. Dragones, algunas arañas, estos mismos Balrog. Entonces,
su ejército, al ir patrullando, empezaron a encontrar a estos primeros elfos. Y lo hacían rehenes, los hacían trabajar forzosamente, y de ahí aparecen los orcos. Entonces los orcos como raza como tal no es, son elfos corrompidos finalmente. Esos son los orcos. Claro, que son distintos a los Uruk-hai, que es distinto a los trasgos. Claro, y de hecho, por ejemplo, en los trolls también hay tipos de trolls. Claro. O sea, los trolls que aparecen en el Hobbit no son ni la sombra de los trolls que aparecen en El Señor de los Anillos. Y no es porque esté mal hecho, sino que son de tribus distintas. Claro. ¿Cachai? Lo mismo de los orcos. Los orcos también tienen tribus distintas, y los trasgos, que todos los confunden con los orcos, ¿cachai? Sí, pero no, porque los trasgos tienen una configuración jerárquica muy establecida, donde tienen un rey. Un orco no tiene un rey. El orco obedece por miedo. El trasgo obedece por jerarquía, ¿cachai? Y tienen un rey trasgo. Entonces, por eso, más que raza, o sea, las principales razas siempre van a ser los humanos, los enanos y los elfos, ¿ya? Y los medianos que aparecen después, con el tiempo. Oye, Freddy, y para alguien que leyó los libros, me imagino que antes de que salieran las primeras películas, ¿cierto? Sí. Sí. Que cuando salieron las películas, ¿cómo se dio ese fenómeno para alguien que era un fan de los libros? Locura, casi con llanto. Sí. ¿Y qué te pareció el resultado después? ¿Quedaste satisfecho? Sí, totalmente. ¿O tal vez logrado. faltaron algunas cosas? O sea, la primera película me faltaron algunos personajes, pero Tom Bombadil, que evidentemente lo eché mucho de menos, pero se entiende también por qué no está, pues si no pueden abarcar absolutamente todo. Pero para mí fue logradísimo, o sea, más que logrado. Expectativas muy altas, y ahí más encima termina la primera película y ya quieres que vengan las dos torres. Claro. Y ahí fueron años de espera, entonces sí, más que logrado. A mí me pasó con Gandalf, que Gandalf era tal como cuando yo leía los libros me lo imaginaba. Sí. Me pasó que era bacán. Pero no así con los elfos. Con los elfos yo fui más reticente con estos elfos de Peter Jackson. Ya, sí. Claro, si nos ponemos a hacer un análisis, a Boromir es uno de mis personajes favoritos, entonces le habría echado muchas más fichas en la película que las que tuvo. Claro. Igual las películas se parecen. Bueno, las dos torres y el Retorno del Rey están ordenadas, pero no son en el mismo orden del libro, porque hay cosas que aparecen en el Retorno del Rey que aparecen en la película de Torres, y cosas de la Torre que aparecen en el Retorno del Rey. Exacto. Pero una de las cuestiones que también yo creo que fue clave en las películas fue cuando van a hacer el conteo de los orcos que van matando. Sí. Es maravilloso, igual. Y para mí, por eso, Gimli para mí es el mejor. Si a mí la raza de los enanos, para mí es lejos la favorita de todo este mundo. ¿Y qué piensas de la serie? Pues, la nombraste, Los Anillos del Poder, que igual ha sido bien criticada las dos primeras temporadas por lo menos, claro. Que ahora se supone que viene la tercera en noviembre, y que contaba con un enorme presupuesto, pero no se habían comprado los derechos y como que trabajaban a partir de los anexos, entonces había una cosa muy extraña al inicio. O sea, para alguien que no sepa cómo es la historia cronológicamente, claro, es muy buena serie, pero si tú te vas en la cronología hay un montón de hechos que están pasando, que están sucediendo, que tú decís, pues no puede ser, ¿cachai? La fabricación de los anillos ocurre mucho después. Claro. Ocurre mucho después. Entonces, también creo que esa última batalla donde se destruye, cuando los elfos se dan cuenta de que estaban siendo engañados, que esa parte me pareció muy, muy similar a lo que dice el Silmarillion, que los elfos se dan cuenta y ahí es donde Sauron con todas sus huestes, ¿cierto?, destruye el lugar de... me olvidé el reino de Celebrimbor, ¿no? De Celebrimbor, claro. Entonces, y lo destruye por completo, claro, eso sí, fiel a lo que dice el Silmarillion. Sin embargo, no sé, con una roca que tape en el cauce de un río, me genera así como un tanto ridículo, la verdad, ¿cachai? Sí. Yo creo que la serie cosas bien logra, por ejemplo, el tema de los enanos, me parece... lo mejor. Sí, por lejos lo mejor de la serie. Lo mejor. Sí. Khazad-dûm está muy bien hecho. Exacto. Ahí me faltan igual algunas cositas. Desarrollar, por ejemplo, más la historia de Númenor, que creo que ahora se viene el desarrollo de la historia de Númenor. Me imagino que viene la caída, supongo. Claro, pero la historia es muy linda, pues si por ejemplo el primer rey de Númenor, y Númenor se crea a partir del hermano de Elrond. Elrond tiene un hermano que
que son hijos de, o sea, nietos de Beren y Lúthien, claro, que es como la primera mezcla que hay entre un elfo con un la primera humano. pareja interracial en el libro de Exacto, Tolkien. y de hecho, Beren, para poder tener esa pareja, pierde hasta una mano, con eso así como... Nah. Sí. Bueno, Sí. de hecho, uno de los primeros relatos que escribe Tolkien. Sí, porque él se ve, él se personifica en Beren y a su esposa la Claro. personifica en Lúthien. Entonces, claro, Lúthien es de una familia de elfos, de hecho es del linaje de los primeros 3 reyes, es la hija de uno de los primeros reyes, Enwë se llama, que después se cambia el nombre cuando se queda en Tierra Media. Y claro, cuando viene Beren, que está arrancando principalmente de una invasión de ¿cómo se llama? De Melkor, Claro, o Morgoth, que Morgoth, después que lo después llaman los cambiaron, elfos. Claro. Entonces, que estaban invadiendo, sale arrancando y se encuentra con esta mujer y se enamora perdidamente, y la mujer también. Bueno, y de ahí hay una historia de amor en donde finalmente el rey le pide unas pruebas para poder estar con Lúthien. Me tienes que traer un Silmaril, que eran unas joyas que habían creado los primeros elfos que se fueron a Valinor. Y eso los tenía Melkor. Cuento corto, hay una travesía, ahí empieza también la disputa entre los enanos y los elfos, Sí, por un Silmaril, y lo consigue, pero pierde una mano. Entonces se casan y todo lo demás. Ahí tiene que ver la caída de Gondolin, que empieza a ir como, que fue una de las ciudades que ¿cómo se llama? De las ciudades más grandes de los elfos Noldor, que llegaron acá a la Tierra Media, y que estaba totalmente escondida. Sin embargo, Melkor la descubrió, la atacó y la destruyó por completo. Entonces, pues pasaron hartas cosas ahí en esos momentos. Y tanto así que tuvieron que intervenir los Valar. Los Valar tuvieron que intervenir y finalmente tomar prisionero a Melkor y llevárselo a... ¿cómo se llama? A Valiria, te iba a decir así como... a Valinor, ¿cachai? Entonces, y ahí aparece y tienen estos nietos, que es Elrond y Elros, creo, si no me equivoco. no me acuerdo, ahí me pillaste. Si no me equivoco. Y le hacen decidir. Y esa también creo que es parte muy importante de esta cuestión, pues le hacen decidir. Como son mitad hombre y mitad elfo, entonces a cada hermano le dicen los Valar, por haber luchado en contra de Melkor en esa batalla en donde finalmente se derrota Melkor y Sauron queda escondido en el norte, le dicen así como: ¿tú quieres ser un elfo o un humano? Claro, le concede la inmortalidad. Exacto. Entonces Elrond decide ser un elfo. En cambio, al hermano le preguntan... Parece sí, Elros creo que sí. es. Y ahí él decide ser humano. Y para agradecer a todos los humanos que participaron en esa batalla, que fue una de las batallas más grandes que ha existido, de hecho la más grande, tanto así que se hizo la tierra, un cataclismo en donde inundó gran parte del continente donde estaban algunos asentamientos también en el norte. No recuerdo cómo se llama esa tierra. Entonces, en agradecimiento a todos esos humanos, a Elros lo hacen rey y levantan una isla que se llama Númenor, ¿cachai? Que está favorecida por los Valar, quiere decir que tiene la bendición de los dioses, con todo el conocimiento de los elfos. Los humanos se les entrega una longevidad distinta al de los seres humanos normales. De hecho, Elros murió cerca de los 500 años, vivió cerca de 500 años, ¿cachai? Entonces es bien entretenido, es bien entretenido. Y lo que pasa también ahí en Númenor, que siempre fue lo único que le dijeron los Valar: tú tienes que navegar hacia Tierra Media, nunca hacia Valinor. Perfecto. Duró un par de tiempo porque ahí se mete Sauron. Y eso es lo que me falta que llegue, porque Sauron se mete en Númenor. Comienza algo de dorado, me acuerdo que era el rey, no recuerdo, capa dorada, algo así, o corazón dorado, que era el rey de Númenor en ese momento. Y le empieza a meter la idea que si ya conociste todo hacia la Tierra Media, al oeste creo que te falta ir al este, porque ahí se va a encontrar la inmortalidad. Y el ejército que tenía Númenor era tan grande que Sauron se disfrazó y trató de engañarlo, porque el señor de los engaños, ¿cachai? Porque sabía que si ese ejército se iba a Tierra Media, iban a destruir Mordor en cosas de días, ¿cachai? No era tanto lo que se iba a demorar. Entonces tenía que desestabilizar ese rey. Y ahí lo hace ir en contra los Valar. Y de hecho le declara la guerra. Claro. Y ahí es donde los Valar separan el agua, hay un tsunami y finalmente Númenor desaparece.
Oye, Freddy, y dentro de toda la historia y las distintas épocas y edades que hay dentro de todo lo que es este universo, ¿por qué decidieron adaptar en las películas la parte de los anillos? ¿Por qué crees que no se adaptó primero como el origen, para ir como desde el inicio, la de los árboles? Porque creo que son muchos personajes y sería una historia muy larga, ¿cachai? Entonces El Señor de los Anillos creo que es la época perfecta porque es una comunidad del anillo donde tiene 9 compañeros y tenéis que aprenderte un par de nombres más. Y que en estos 3 libros también la trama hace que los personajes se desenvuelvan tan bien que tú también puedes hacer un perfil de cada personaje. Acá los personajes no tienen un perfil muy claro porque son muchos. Y es mucho el tiempo que quieren abarcar, por tanto no se logra desarrollar tanto los personajes. Sí, de hecho, por lo mismo también han salido como estos ediciones de Christopher Lee, cacha. Bueno, que trabajó con El Señor de los Anillos, de Christopher Tolkien, ¿cierto? Que son como expansiones de los relatos del Silmarillion. Que en el fondo ir explicando ciertas cosas que en el Silmarillion acá es algo que vomita información. Entonces, y que no alcanzó a escribir y desarrollar la idea. Entonces, claro, contar toda la historia son puras ideas que no están bien desarrolladas. O sea, no están desarrolladas. Que para poder desarrollarla, esto no es ni la tercera parte de la cantidad de libros que hay para poder desarrollar todo el mundo, ¿cachai? Entonces, es por eso. Y que finalmente, después en la cuarta, quinta, sexta edad, ya viene la paz. Entonces, creo que también es como el clímax de este desequilibrio que hay entre el bien y el mal. Bueno, porque Tolkien tampoco partió escribiendo muy joven en realidad, pues partió escribiendo, me imagino que joven, pero cuando publicó El Señor de los Anillos ya era un hombre más maduro que joven. Entonces lo publica finalmente porque tiene esta amistad con C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia. Entonces tenían un grupo donde se juntaban a leerse los textos y él le dice, oye, pero está muy bueno este Benny Lúthien, dale compadre, dale para adelante. Está bueno. A diferencia de Tolkien, que no le gustaban las Crónicas de Narnia. Porque Tolkien le cargaba la analogía transparente que decía. Porque finalmente los dos, Lewis era ateo que se convirtió al cristianismo precisamente gracias a Tolkien. Tolkien muy católico, y escriben finalmente estas dos obras que son El Señor de los Anillos y que son las Crónicas de Narnia, que son alegorías de la religión católica finalmente. En cambio, las Crónicas de Narnia no es nada sutil. Tenemos el león que se muere, resucita, hay un sacrificio. Claro. Acá, si bien hay cuestiones con Gandalf, que puede ser el descenso al infierno, la resurrección, es un poco menos evangelizador. Pero se entiende un poquito más porque también es una divinidad, ¿cachai? Claro. Que es un ser superior, entre comillas. Claro, que es un Maiar, ¿no? Es un Maiar. Gandalf. Exacto. Sí. Pero es súper entretenido esta cuestión. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, que es Árbol y Hoja, y que tiene un poema que se lo dedica Tolkien a Lewis cuando Lewis era ateo. Que le dice mesomito, o sea, el que odia los mitos, y él se llama filomito, que es el que le gustan los mitos finalmente, que cree que los cuentos de hadas son una forma de aprender cosas. ¿Eran bien amigos? Sí, no sé. Yo era medio extraña esa relación porque después terminaron medios peleados. Al final se murió Lewis y Tolkien igual como que ahondó en sus cartas diciendo que gracias a él tiene una deuda finalmente con Lewis, porque gracias a él pudo publicar El Señor de los Anillos. Entonces, no sé qué tan cercana era la relación. Bien cercana. Sí. Para alguien que quiere entrar al universo de todo lo que es El Señor de los Anillos y de Tolkien, ¿por dónde debería empezar? Algo que sea básico, que no tenga tantos conceptos técnicos como varios que mencionaste. Sí. Algo que te vaya explicando, pero para alguien que no cacha nada. O sea, yo creo que tienes que partir con El Hobbit. Y ahí ves si te engancha el mundo o no te engancha ese mundo. ¿Cachai? Pero tú decías a nivel de lectura. Sí, a nivel de lectura, a nivel de películas también. Porque a lo mejor un buen enganche sería partir con las películas. Claro. ¿Está ahí? Ah, sí. No la del Hobbit. Claro. No. No la del Hobbit. No. Ya. ¿No está bien adaptada?
es discutible, porque hay hartas cosas que no están, no sé. Sí, es que yo creo que ahí opera el dinero en realidad con el Hobbit. Es una historia que es mucho más corta, que la dividen en 3 películas, que meten más personajes que no existen, que desarrollan personajes que si bien existen pero que no están dentro de la historia. Ahora, a todo esto, dentro también de este mundo, no sé si, bueno, todos conocen el Hobbit, los chiquillos no están leyendo el Hobbit y todo lo demás. ¿Qué hacía Gandalf ahí, po? Gandalf estaba con el nigromante, ¿o no? ¿Cuál era la finalidad de Gandalf? No se ve, ¿no? Gandalf acompaña a los enanos a recuperar ese sector porque en el fondo les servía como una especie de barrera para que no atacaran, ¿cachai? Y también había un mito de que Sauron se había arrancado de Angband y se había posicionado en un bosque, en el bosque que aparece pero muy bien en la película. Por eso que ahí estaba como el nigromante. Exacto, ese famoso nigromante. Entonces Gandalf tenía la misión de que Sauron no se juntara con Smaug. Smaug era el dragón más letal y más grande que existía en la Tierra Media, no el único. Porque los enanos de las Colinas de Hierro estaban peleando contra dragones constantemente. Por eso no se ven mucho en la Guerra del Anillo, los enanos, porque ellos están librando su propia batalla junto con los elfos de Thranduil, en ese bosque, en el bosque oscuro. Claro, de hecho en la batalla de los 5 ejércitos tampoco están los enanos. No, y de hecho cuando va el ejército a Mordor para hacerle un tiempo a Frodo que vaya a destruir el anillo, mientras pasa eso, en Erebor, donde están los enanos, hay una fusión entre enanos, humanos y elfos, controlando los hombres orientales, que también hay una guerra, y contra los orcos. Y gracias a que Frodo destruye el anillo, logran vencer porque iban perdiendo. Sí. Iban perdiendo. Y esa era la misión que tenía que tenía Gandalf. Por eso estaba tan interesado de que los enanos fueran a retomar su reino, que era Erebor. Ya, porque tenían esta idea. Y Saruman, que lo muestran en las películas, que también eso no me gusta mucho en las películas, que lo muestran como que es un súbdito de Sauron, y no. Saruman desde mucho tiempo antes se armó el Concilio Blanco, ¿ya? Y el Concilio Blanco era buscar a Sauron, porque ya habían derrotado a Melkor, querían buscar a Sauron. Y ahí estaba Galadriel, Celebrimbor, Elrond y Saruman y Gandalf. Sí. ¿Ya? Cuando estaban en eso, buscándolo, Saruman siempre quiso él el anillo. No es que era un súbdito de Sauron, él quería dominar la tierra. Él quería ese poder para él. Claro, de hecho las 2 torres, especialmente porque ve una simetría. Exacto. Y de hecho, otra de las cosas también, que a Sauron lo podrían haber tomado prisionero mucho antes. Pero él era el que le bajaba en el Concilio Blanco, él bajaba el perfil de que los elfos y los humanos no fueron a buscar a Sauron, no lo fueron a buscar. ¿Por qué? Porque él quería tiempo de ver dónde estaba el anillo. Cuando aparece el anillo, él decide finalmente, no, tenemos que ir, y ahí es donde van el Concilio Blanco, que aparece muy bien también en el Hobbit. Sí. No sé si en la segunda película, creo que es. En la segunda película, si no me equivoco. Sí, pero ahí me mata, esa imagen me la mata el tema de Gandalf medio enamorado de Galadriel. Sí, eso es sí. Pero hay historias donde un elfo se casa con un maya. Sí, no, sí está bien, pero... Ojo con eso. Y claro, entonces... Ahora, los elfos siempre confiaron más en Gandalf que en Saruman, porque lo encontraban uno de los Maiar muy puro, muy bueno, que no necesitaba, que él de verdad venía a ayudar. ¿Cachai? Y es por eso que también Celebrimbor le pasa de Gil-galad. Claro. Cuando... Viste que al principio del Señor de los Anillos hay una batalla donde están los humanos, pero no son cualquier humano, no son los de Gondor. Son los humanos del reino de Númenor que se salvaron. O sea, son los de la raza de Aragorn. Sí. Hay enanos también y hay elfos de distintos reinados. De Lindon, que es un reinado que se ve en la última película cuando hablan de los puertos grises, es de Lindon, que es el gran reino elfo que queda, ¿cachai? Entonces, en esa batalla, aparte de morir el papá de Isildur, que era el humano, también muere el rey de los elfos, Gil-galad, ¿cachai? Que él era el que poseía uno de los anillos de poder. El otro le tenía Celebrimbor y el otro lo tenía Galadriel. Claro. Entonces Celebrimbor se queda con ese anillo y donde ve que Gandalf es tan puro, le pasa el anillo a él, no se lo pasa a Saruman, siendo que Saruman era más poderoso. Entonces también... me imagino que quizás eso es un poco más de paternidad que Gandalf mira a Galadriel, creo yo.
Sí, no, que la insinuación en la película es media... El único que se puede enamorar de Galadriel es Gimli. Claro, por ejemplo, ahora en la serie también está como esa ambigüedad con Galadriel y Elrond. Que no sé por qué lo hacen si Galadriel tiene... Está casado, no, pues está casado con la hija. Pues. Claro. Entonces eso no lo entendí. Sí, por eso digo, es como cuestiones medias extrañas que son decisiones cinematográficas como para enganchar a la gente, imagina. Oye, fuera de la Comunidad del Anillo, fuera de estos 9 personajes, porque ya dijiste que Gimli era tu personaje favorito. ¿Cuál sería tu personaje quizás secundario favorito de toda la Tierra Media? Wow. Yo sigo con los enanos. Durin. ¿Durin? Sí. Más que Escudo de Roble. Sí. Thorin. Sí. ¿Y por qué Durin? Porque... Bueno, cuéntale a la gente quién es Durin. Bueno, dentro de los primeros reyes humanos apareció Durin el Inmortal, que ese es Durin primero. Es que el compadre es visionario, entonces él lo que hace es... bueno, todo el reino de los enanos que nosotros conocemos, que en el fondo es Moria, que ese es como el gran reino enano, que, bueno, despertaron al Balrog y todo lo demás y tuvieron que irse. Para mí, en general, cómo se da el concepto de familia en los enanos, cómo se da el concepto de la codicia, que en verdad los enanos no tienen codicia, como se muestran. En algún momento sí fue un Silmarillion, pero fue un hecho muy puntual. Como ven el concepto de equidad entre hombres y mujeres, ¿cachai? Que me gusta muchísimo eso y creo que en mi vida en general es muy parecido como yo soy con mi familia. Y que me imaginé a tu hija ahí con una pala trabajando a sol y a sol. Sí, y que era un rey no como separado de su gente, sino que era un rey que si tenía que tomar una pala, un martillo, una hacha, ¿cachai? No sé. Estaba ahí. Y lo que generaban en la moral enana el que estuviera su rey. Y que se ve reflejado en la película de ¿cómo se llama en la última película? La batalla de los 5 ejércitos. Claro. Cuando, no sé, pues está Thrain, creo que se llama el primo de Escudo de Roble. ¿De Thorin? ¿Sí? Cae la muralla y los enanos al ver a su rey salir es como que... ¿Cachai? Y eso me pasa con ni con Aragorn me pasó cuando él da su discurso y todo lo demás, que es la raza humana y todo. Ni con ellos me pasa lo que se vive con los enanos. Y él fue el primero, el que marca el camino de cómo tiene que ser, cómo tienen que seguir. Entonces, claro, y los enanos son como la clase trabajadora dentro de... Exacto, sí, pues. Y que no son los más lindos, no son los más bonitos, sin embargo todo se mueve por ellos. Claro. ¿Y el menos favorito quizás? Con ese que a lo mejor no hay química. Que no lo paso. Sí. Éomer. ¿Éomer? Sí. Ay, pero tenéis que... saliendo de los 9, claramente, sí. Porque para mí Boromir, tú sabes que... Y Gimli son... Lo encuentro como amarillo, no sé. No sé, loco. ¿Quién es Éomer? Éomer es el sobrino del rey de Rohan. Claro. Ya, claro, cuando vio al tío que estaba mal, en vez de hacer algo... Capitán de los Rohirrim. Claro, en vez de hacer algo, se va. Claro, lo destierran y todo lo demás, pero lo destierran y saben que el que lo está desterrando no es su tío, sino que el lengua de serpiente, ¿cachai? Y en vez de hacer algo, se va, ¿cachai? Y después lo van a buscar y vuelven. Como, no sé. ¿Alguna dinámica para los comentarios? ¿Se le ocurran? Ya. El símbolo químico. No. Escríbanme todo el Señor de los Anillos con símbolo químico. Ya, en los comentarios. Dejen cuál es su raza favorita y el por qué. Y dentro de esa raza, cuál es su personaje que ustedes dicen, este es el que representa, el fiel representante de esa raza. Tío, ¿cuál sería el suyo? De lo poco que conoce. De lo poco que conozco, me acuerdo de la primera película solamente. Aragorn, el elfo. No me acuerdo cómo se llama el elfo ese. Legolas. Es como Frodo. Es como Aragorn, Boromir, el elfo. El elfo, el arquero. No comparten en nada la película. El arquero, ¿cómo se llama?
El que hace el Legolas. ¿Ese es su favorito, tío? Sí. Tiene buena dinámica también con el duendecito este. Duendecito, Me está faltando el denigrando la raza enana. No, sí, pues después de esto se van juntos. Sí. Esos son los últimos que se van a Valinor. Sí. Oye, Freddy, y antes de que terminemos, ¿qué le diríais a esa persona, a ese estudiante que le gustaría ser, tal vez está pensando en ser profesor de química? ¿Algún consejo? Arrepiéntete, no. No, estamos en extinción, así que sería bueno. Hace poquito cerró para el próximo año ya cerraron la carrera de pedagogía en química en la Universidad de Playa Ancha, sí. Que es una de las grandes. Hizo justicia. Malditos profesores. Sí, no, así que porque nadie está. Así que si usted piensa en el futuro, vamos a ser bien requeridos en los distintos colegios. Entonces, oye, ¿y algún consejo para los jóvenes que sí les gusta la lectura y están metiéndose en el mundo de la fantasía medieval? Porque realmente he visto algunos que están leyendo ahí. Yo creo que lo principal en esto es que es la vergüenza, el miedo que te da al compartir que quizás estáis leyendo este tipo de cuestiones. Yo he visto chiquillos, por ejemplo, en el pasillo leyendo Game of Thrones. Game of Thrones, por ejemplo. Aragorn. ¿Cachai? Y lo he visto. Sin embargo, siempre es como, no, yo creo que hay que darle, sí, es parte, mira, el leer creo que amplía el vocabulario, conocí un mundo que en verdad no existe, pero que tú te podés desarrollar en ese mundo de una manera increíble, y los sueños no tienen límite, y son gratis, qué mejor. Entonces, así que hay que hacerlo. O sea, si están leyendo esto, que no les dé vergüenza, a seguir haciéndolo y persistir nomás. Yo creo que esa es la magia para todos. Yo no puedo terminar Aguántenlo, este podcast sin preguntar, ¿alguna vez se ha disfrazado? De enano, de elfo. Ya. Voy a confesar algo. Hubo una vez del grupo de cabros que jugábamos Magic, que no era de mis amigos, pero sí jugaba Magic, que estudiaba en la Universidad de Chile, no me acuerdo, ingeniero en algo del cabro. Y quería hacer una película, antes que salieran las películas, del Señor de los Anillos. Y se consiguió cámara, personaje. Entonces, en el Parque Vir era la grabación. Y le faltaba igual el Rivendell de San Antonio. Sí. Cuando yo miraba al estero, mira, ahí va un bote. Perdón. Entonces, este loco necesitaba extra, porque era supuestamente, iba a grabar las 2 torres. Desde el inicio de cuando. Ambicioso. No, encima. porque había terminado ya la película y quería como algo de un epílogo. Claro, ¿cachai? Y subirlo a YouTube. Y les faltaban orcos muertos, ¿cachai? Entonces teníamos que ir disfrazados, vestidos de negro, y teníamos que tirarnos en el suelo. Y iba a hacer la grabación. Y loco, estuvo toda la mañana y yo no podía aguantar la risa, entonces se enojó conmigo y me echaron. Pero sí, me disfracé de orco. ¿Y está ese video disponible en YouTube? Mira, si es que está, no lo he visto. Ahí sí se gana un 7 del de verdad, el que encuentre ese tesoro. No sé si es que está, si es que lo alcanzó a subir el hombre. ¿Sabes qué? Yo puedo saber quién es porque me pidieron un abrigo para esa película. ¿Me cachaste cómo era? Ahora me estoy acordando. Ya, el elfo era más torrante. La oreja charcha. Y el enano era más grande que el elfo. Uy, qué buena experiencia. Entonces, sí, debo decir que sí me disfracé. Bueno, con eso nos despedimos con esta gran anécdota. Ya, chiquillos. Recuerden dejar en los comentarios su personaje favorito y raza favorita. Y la raza favorita de todo este universo. Y también recuerden darle like, comentar y suscribirse. Sí, suscribirse no cuesta nada. Hay pocas cosas gratis en la vida y una de ellas es apretar el botón de suscripción. Y aprieta la campanita. Eso, nos vemos. Dale like. Nos vemos, que estén bien. Chao, chiquillos. Gracias.